tutorial de zapatos. Os voy a contar en versión resumida, porque estos no son todos mis zapatos, más o menos lo que uso y por qué los uso. No soy de taconazo, ya lo hemos visto, pero hay un motivo. Es decir, cuando uno baila también afecta un poquito a la postura, que cuando uno está como un poquito más arriba, pues tiendes a querer mantener y a estirarte un poquito, y eso me ayuda a sentirme por lo menos más elegante, a ayudar a la colocación, etcétera, etcétera. Que no tiene por qué, pero es como que apoyarte atrás cuando llevas un tacón muy alto es muy incómodo. Entonces, pues por eso siempre son taconazos. Es un zapato que me habéis preguntado un montón de veces, que de dónde es, que no sé qué y tal. Utilizo este zapato porque es una cuña, pero es una cuña muy alta y es muy difícil de encontrar. Normalmente las cuñas que encontramos son un poquito más bajitas, entonces consiguen, pues eso, lo que me gusta a mí del taconazo para la posición, etcétera, pero además es súper cómodo porque no deja de ser una deportiva y pues bueno, hay que llevarlo. Y esto, lo único malo es que no es que sean todos los zapatos así de esta marca, es que sale uno y luego pues tienes que cruzar los dedos a ver si les dan por sacar otro, porque son de Donna Karan, encontré por ahí online buscando y me viene súper bien, pero no es fácil encontrar cuñas que sean tan altas. Sobre todo cuando tengo que dar clase de pareja y tengo que hacer de hombre, me sirve un poco para ser híbrido, que digo yo. Estoy un poco alta como si fuera una mujer para la posición y tal, pero luego tengo mucha estabilidad más que con un zapato de tacón normal. Bueno, vamos a ir con estos porque para mí esto es un básico. Sí, yo utilizo muchísimo el zapato negro, los que me habéis visto, hay algunos que no los tengo aquí porque ya les tocaba jubilar, que tienen agujeros, que ya en vez de ser la suela así, está metida para adentro, porque cuando, bueno, las mujeres me entendéis, cuando encontramos un zapato cómodo, pues es un zapato cómodo. Y ya está, es un zapato que aunque esté abierto, está muy cerrado. Y a mí me pasa que tengo bastante empeine y necesito que me sujeten bien para que el zapato no se me deslice. Entonces, cuando tienes el empeine bien sujeto aquí arriba, lo bueno es que no se te escurre el pie, te pilla más la curvita del pie y entonces no te duele tanto. Estos en concreto y los que normalmente me suelen gustar más también son de piel o de tela, que se suelen adaptar bastante, pero especialmente los de piel siempre se van a adaptar o coger la forma del pie. Y eso pues en las primeras veces a lo mejor no tanto, pero luego cuando ya te lo has puesto unas cuantas, pues ya son tus zapatos. Un zapato de baile, como vemos aquí, que está muy machacado ya, sí que pasa todo esto, y eso significa que el tobillo también se me va a mover un poquito más. Entonces voy a tener un poquito menos de estabilidad si el zapato sobre todo está muy usado, ¿vale? Pero luego, por ejemplo, tengo estos, ¿vale? Que es un zapato que sí es más moldeable, pero aún así tiene esto un poquito más sujeto, y estos son los que uso, por ejemplo, para show. Primero porque son blanditos, con lo cual puedes tirar los pies, ¿vale? Y luego es porque también esto da mucha estabilidad, y aparte, como vemos, son bastante altos, se ve aquí, ya los tengo machacados. Y luego esta tapita de aquí me gusta muchísimo. ¿Por qué? Porque es como de silicona, con lo cual agarra un poco, cosa que es muy importante con un tacón porque siempre vamos ahí fregando. Y aparte me da un poquitito más, pero me da un poquitín más incluso de altura, con lo cual yo, que me gusta alto, pues más todavía. De estos no he dicho la marca, es una marca italiana, Vince Camuto. Y estos, que como veis de todos modos, o sea, los tengo súper usados, es un zapato de baile de Gifranco, que es súper blandito, con zapatos más locos, que son menos estándar. Bien, estos también es que me habéis preguntado un montón. Lógicamente es un zapato que llama mucho la atención, o botín. Me gusta por eso, me pasa lo mismo que con estos. Es un zapato que, si veis, es bastante cerrado, con lo cual no se me va a ir el pie para adelante. También es como un poco deportivo, y eso también me ayuda a que va a ser bastante cómodo, porque esto también está muy armado y está bastante gordito. Y luego me pasa aquí que también lo único que puedo tener de problema en este caso es que va a deslizar, porque no, como vemos, tampoco tiene mucho dibujo, pero no
no va a deslizar muchísimo. Entonces, pues bueno, es el inconveniente que puede tener. Para estabilidad y para kizomba, que no estoy girando mucho, me puede valer, pero a lo mejor en bailes como salsa, pues tampoco es el zapato más cómodo. Ahora, para aguantar una noche de lo que sea, muy bien. Y ya, bueno, los últimos. Estos son, de hecho, de los últimos que me he comprado, pero estoy súper contenta porque son súper altos, como vemos, y aparte sujetan muy bien todo el empeine, que era lo que estaba hablando antes. ¿Qué me pasa también? Que estos tacones gorditos son quizá menos elegantes que un tacón un poquito más fino, un estileto, pero también me suele doler un poquito menos el pie y también me da mucha estabilidad. Entonces, pues bueno, para un social, etcétera, y para aguantar muchas horas bailando, evidentemente muy bien. Ahora no puedes tirar el pie, entonces para show y estas cosas no. Mario, algunos están un poquito más viejos que otros, pero eso significa que los he usado un montón, así que si trata de momento estás esperando.